Y bueno, lo que yo quiero hablar en esta tarde es la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia que a mi parecer, o no sé si es mi perspectiva o es mi pensamiento, pero al parecer nos hace falta mucha unidad dentro de la iglesia. ¿Y por qué me fui a esta cita? Porque me llama la atención que quedó registrado esta oración de Jesús. Nosotros hemos leído que Jesús salió a orar, salió al monte, oró con sus discípulos, y así vemos que Jesús muchas veces oraba, pero muy pocas veces hemos tenido detalles de la oración, o muy pocas citas nos habla qué le dijo Jesús a su Padre, qué oraba Jesús a su Padre. Y este capítulo es un capítulo que narra por detalle lo que Jesús le dijo a su Padre. Estamos de acuerdo que Jesús no escribió su oración y la dejó escrita. Alguien escuchó la oración de Jesús y la escribió, ¿verdad?, para que quedara escrita. Pero es el único pasaje que vamos nosotros a encontrar que Jesús le ora a Dios, le ora a su Padre, y queda detallado su oración. No es como que nosotros cada vez que oramos escribimos nuestra oración, ¿verdad? ¿Quién de ustedes se ha puesto a tomar nota de lo que le ora al Padre? ¿Verdad? Sale del corazón y le oramos a Dios. Pero esta oración es una oración que quedó escrita. Y bueno, siempre hay una razón, siempre hay un propósito de por qué Dios permite las cosas. Amén. Y yo creo que una de las razones más importantes es que Dios quería que quedara escrito lo que Cristo Jesús, como el siervo, como el Hijo de Dios, anhelaba en su corazón para la iglesia en los próximos siglos. Amén. Y eso es lo que vamos a descubrir en esta hora, porque de la oración del maestro, dentro de su oración, mira que él en su oración él dijo muchas cosas, como glorifica a tu Hijo. Él estaba pidiendo que Dios glorificara glorificara la misión del maestro, que Dios se manifestara en su vida. Jesús estaba hablando de él mismo, de lo que él había hecho, de lo que él había hecho aquí. Por ejemplo, en el versículo 4 dice: yo te he glorificado en la tierra y he acabado que la obra que me diste. Ahora pues glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y así he manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y así, dentro de la oración de Jesús está eso. Pero hay algo que marca mucho esta oración, y eso lo vamos a encontrar en el verso
a partir del verso 9. Dice lo siguiente: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Yo ruego por ellos. ¿Por quién estaba orando Jesús? Por sus discípulos. Yo ruego por ellos. Por los 12, bueno, por los 11 que habían quedado. Pero dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Aquí comienza algo interesante, algo que Jesús ora, pero de alguna manera queda registrado para que nosotros veamos cuál era el anhelo de Jesús, para que nosotros tengamos este sentir de cuál era el sentir del Maestro para la iglesia en los próximos siglos. Dice entonces, Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Cuál era el deseo del Maestro? Que los 11 discípulos que él había elegido, que fueran uno, ¿verdad? Que trabajaran en unidad, que trabajaran juntos para el reino de Dios, que tuvieran el mismo sentir, que no hubiera división entre ellos, que nadie pensara que fuera uno más que otro. Lo que el Maestro está pidiendo a Dios, y de alguna manera les está enviando un mensaje a sus discípulos, porque Él está haciendo esta oración mientras está con sus discípulos presentes. Por eso es que todos escucharon esta oración y quedó registrada. Y entonces el Maestro le dice a Dios, a su Padre, que sean uno, que trabajen en una unidad. Pero sigue hablando el Maestro, dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo, para que ellos, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados por la verdad. Mas no ruego solamente por ellos o por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos, diga conmigo, para que todos, exacto, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú
me enviaste. Aleluya. Miren entonces, esta es la oración del maestro. Cuando uno se detiene a analizar palabra por palabra, frase por frase, cómo el maestro conjunta las frases y habla sobre el deseo en su corazón de lo que será la iglesia más adelante, lo que Jesús quiere ver de la iglesia más adelante. Jesús comienza orando por sus discípulos y él dice, todos ellos, dice, cuando yo estaba en el mundo, cuando yo estaba con ellos, todos ellos, yo los guardaba, yo estaba con ellos, pero ahora, dice, ya no estaré más con ellos. Hablaba de que él ya no estaría más físicamente, ¿verdad? Y que Jesús ya no podría verlos y que ellos ya no podrían venir a él para pedirle algún consejo, para pedirle alguna autorización o para alguna solución para algo. Mientras estaba con ellos, el maestro los guiaba, les enseñaba, los corregía, los instruía. Pero ahora que el maestro ya no estaría más con ellos, ahora ellos estarían prácticamente, entre comillas, solos, ¿verdad? Y por eso el maestro hace esta oración por sus discípulos. Él comienza orando por sus discípulos. Y dice entonces que mientras él estaba con ellos, los guardaba, estaba con ellos, veía por ellos. Pero ahora que ya no está con ellos, o ya no estaría con ellos, se quedarían solos. Y en su oración dice, mientras yo estaba con ellos, ninguno de ellos se perdió, solo uno, ¿verdad? Solo uno. Y eso porque estaba escrito que uno se perdería. Y bueno, continúa en su oración, pero lo que el maestro le está pidiendo a Dios para esos 11 es que sean uno. Amén. Es que haya una unidad entre ellos. Y continúa el maestro en su oración. Y llega un momento donde el maestro dice, pero no solo te ruego por estos 11, sino también te ruego por los miles de millones y millones y millones y millones que han de creer en ellos, que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y ahí estamos incluidos nosotros. Jesús también oró por nosotros. Amén. Jesús también oró por esta iglesia. Dice que sean uno. ¿Y cuál es la oración del maestro por todos los miles y millones de millones que habrían de creer en él por la palabra de los discípulos? ¿Cuál es el anhelo de Jesús? Porque cuando uno se detiene a leer, les decía, palabra por palabra, las frases del maestro, las palabras del maestro, uno profundiza lo que él quiere para nosotros. Dice, para que todos, aquí incluye a todos, a los de México, a los de Argentina, a los de Nicaragua, a los de Estados Unidos, a los de Alemania, a los de Costa Rica, a los de Francia, a todo el mundo. Y dice, y que todos sean uno. Amén. Que todos seamos uno. Padre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros. Miren lo importante del maestro. Jesús siempre dijo, desde el primer momento que él oró por sus discípulos, dice, para que ellos sean uno
como nosotros, como tu Padre en mí y como yo en ti. Jesús y su Padre, que es nuestro Padre, que es el Creador, había una unidad en ellos. Había un mismo sentir. Cuando hablamos de una unidad, no es que eran lo mismo, no eran la misma persona, sino que había un mismo sentir entre ellos. No había división entre ellos. No había que Jesús pensaba una cosa y Dios tenía otro pensamiento, sino que había un mismo pensamiento en ellos, un mismo sentir. Amén. Y siempre nuestro maestro reconoció que su padre era mayor que él. Lo encontramos muchas veces en la escritura. Siempre reconoció que era mayor que él, pero Jesús dijo, así como nosotros somos uno, ¿verdad? Y entonces cuando Jesús llega al momento de la oración, ya por todos los que habrían de creer en él, por la palabra de los discípulos, entonces ahora ya no solamente incluye a eso, sino que es para que todo el mundo seamos uno con Jesús y con Dios, con el Padre. Esa es la oración de Jesús, para que todos seamos uno, dice. Una vez más lo vamos a leer, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Aleluya. Pero seguimos leyendo. Dice, verso 22, dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. Diga conmigo, perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Diga conmigo, perfectos en unidad. Jesús, su intención y su anhelo y su deseo en esta oración es que la iglesia que surgiría después de que Él ascendiera a los cielos, fuera una iglesia que caminara en unidad perfecta con Jesús y con el Padre. Amén. Así es. Que la iglesia camináramos en una perfecta unidad. Aleluya. Pero, hermanos, todos sabemos que dentro de una organización, dentro de un grupo, cuesta mucho trabajo mantener la unidad, ¿sí o no? Se batalla para que haya esa unidad. Llámese si son 100, si son 50, si son 1000, no importa la cantidad de personas que sean dentro de un grupo, dentro de una organización o una iglesia, siempre se batalla o siempre es difícil mantener una unidad. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces el ser humano o no quiere encajar o no quiere o quiere de alguna manera sobresalir o de alguna manera es por naturaleza inconforme de las cosas que se están haciendo. De alguna forma no hay esa unidad en cualquier grupo. Siempre es difícil. Por eso es que dentro de las organizaciones, ya sea organizaciones civiles, organizaciones gubernamentales
o organizaciones laborales, siempre se trabaja en la unidad. Siempre se hace un esfuerzo para que se trabaje en conjunto con su compañero. No sé si algunas veces a ustedes les ha tocado ir en algún, ¿cómo se le llama? En alguna reunión de trabajo o en alguna conferencia de trabajo para que se recibir algún consejo de cómo trabajar en unidad con su compañero, cómo trabajar en unidad con su equipo. Siempre se busca hacer eso en las empresas, porque ciertamente se ha comprobado que la única manera de que una organización pueda persistir, pueda sobresalir y pueda lograr sus metas es trabajando en unidad. Es la única manera. No hay otra. Es muy difícil que uno solo logre el trabajo, o dos o tres. Es muy difícil. Tiene que ser una organización unida para alcanzar sus metas, para alcanzar sus objetivos. Las empresas lo saben. Por eso constantemente trabajan con su equipo de trabajo para dar esos consejos de que su equipo tiene que trabajar en unidad. Y muchas veces las mismas empresas hacen sanciones para aquellos que no quieren trabajar en unidad, ¿verdad? Y de alguna manera reconocen el trabajo de aquellos que se esfuerzan por hacer las cosas y trabajar en equipo, trabajar en unidad. Porque una organización no puede sobresalir si no tiene un equipo de trabajo que trabaja en unidad. No puede, es imposible. Jesús lo sabía, nuestro maestro lo sabía, miles de años atrás, o más bien, sí, ya 2000 años, podemos hablar de miles. Hace 2000 años, él sabía que la iglesia no podía persistir, que la iglesia no podía contrarrestar los embates del enemigo si no se trabajaba en unidad. Por eso Jesús habla de una perfecta unidad. Y él dice que ellos sean perfectos en unidad. Y pone ejemplo como él y su Padre. Dice, como tú en mí y yo en ti, oh Padre. Así el maestro hace esta oración. Y les digo, es la oración, la única, o quizás la única que sabemos lo que Jesús le oró a su Padre. Amén. Y lo maravilloso es para decirnos, para enseñarnos que tenemos que trabajar en unidad. Amén. Yo sé que muchas veces hemos escuchado mensajes acerca de que es importante que trabajemos en unidad dentro de la iglesia. Pero aquí, hermanos, lo que yo quiero transmitirte no es lo que yo piense, no es lo que yo diga, sino que lo que Jesús, el sentir que había en nuestro maestro acerca de la iglesia y la oración que él le hizo a su Padre, el deseo en su corazón, el anhelo en su corazón de todos aquellos que creerían en Jesús por la palabra de los discípulos. Y creo que ellos somos nosotros. Amén. Los que en este tiempo creemos en Jesús por la palabra que los discípulos esparcieron alrededor del mundo. Amén. Pero el mensaje está ahí. El mensaje es ese: que trabajen en unidad, que sean perfectos en unidad, porque es la única manera que la iglesia puede sobresalir y salir adelante. Amén. Y ese punto parece que la hemos olvidado, hermanos. Nos hemos distanciado mucho en el trabajo en unidad, en el trabajo en equipo.
Y por eso no estamos dando resultados. Por eso no estamos alcanzando nuestros objetivos. Amén. Porque no estamos trabajando en unidad. No estamos trabajando en equipo. Y si nosotros queremos alcanzar los objetivos, si nosotros queremos alcanzar la meta, si nosotros queremos cumplir con el propósito que Dios, el llamado que Dios pone en nuestro corazón, no hay otra manera más que el consejo de Jesús de trabajar en unidad, que sean uno, dice. ¿Cómo? ¿Cómo es que sean uno? ¿Cómo es que el maestro hace esta oración, que tú y yo seamos uno? Amén. Eso desengloba muchas cosas. Amén. Que seamos uno. Que trabajemos juntos. Que trabajemos en unidad. Amén. Y les decía, uno de los problemas que enfrenta una organización es el trabajo en unidad, el trabajo en equipo. A pesar que pertenecemos a la misma organización, pero muchas veces, porque yo opino, porque yo pienso, porque yo creo, porque a mí me parece, y por eso, hermanos, no trabajamos en unidad. Sucede en muchas organizaciones, pasa en muchos lugares. Amén. Y dentro de ese jaloneo, dentro de ese diferente pensamiento, amén, no se logra avanzar, no se logra crecer. Entonces, la única manera en que nosotros podamos crecer es que trabajemos en unidad. Si no hay un trabajo en unidad, no vamos a crecer, no vamos a avanzar. Amén. No lo vamos a hacer. Gloria al Señor. No lo vamos a hacer, por mucho que trabajemos, por mucho que nos esforcemos, pero no lo vamos a hacer. Entonces, para que nosotros podamos ser parte del reino de Dios y que Cristo Jesús estableció hace 2000 años, tenemos que hacer un esfuerzo por trabajar en unidad y por trabajar en equipo. Amén. ¿Cómo es trabajar en equipo? ¿Cómo es trabajar en unidad? Amén. Muchas veces, hermanos, nos inconformamos de la forma en que estamos trabajando en la iglesia. Abrimos nuestros oídos al enemigo para que escuchar frases como: es que no estoy de acuerdo de cómo se hace el servicio en la iglesia, no estoy de acuerdo en esto, no me parece esto, no me parece lo otro. Y es el mismo problema que sufren todas las organizaciones, el no estar de acuerdo por una cosa o por otra. Puedes no estar de acuerdo en algo, hermanos, y creo que hay maneras de manifestar tu desacuerdo. Está bien. Hay maneras de decir: yo no estoy de acuerdo por esto, no me parece esto. El problema muchas veces no es el porque no estás de acuerdo en algo que se está haciendo dentro de la iglesia, sino es porque muchas veces al tú no estar de acuerdo, no lo manifiestas. Lo peor aún es que al no estar de acuerdo, no te involucras, porque no estás de acuerdo. Y eso le contamos uno menos, ¿verdad? Le restamos, uno menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el enemigo nos pone en nuestra mente el no estar de acuerdo en algo para nosotros no involucrarnos en eso. Amén. Para no involucrarnos en esas áreas de nuestra vida, en el ministerio, en la organización, en la iglesia. ¿Por qué? Por el hecho de que no estoy de acuerdo, por el hecho de que no me parece, por el hecho de que no está bien, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo logró que la iglesia del primer siglo, la iglesia de los hechos de los apóstoles, trabajaran en unidad, trabajaran en equipo? Amén. ¿Cómo lograron ellos eso? Gloria al Señor. Había muchos desacuerdos, por supuesto. Cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, no todos estaban de acuerdo en ciertas cosas. Habían muchos desacuerdos, pero trabajaban en unidad y la iglesia crecía. Amén. Y el problema que nosotros enfrentamos hoy en día es que estamos dispersos. Cada quien tiene su propio pensamiento y como iglesia no estamos trabajando unidos. Como iglesia no estamos trabajando en unidad y nos hace falta trabajar en unidad. A veces pensamos, hermanos, que ¿cómo puedo trabajar en unidad en la iglesia? ¿Cómo puedo involucrarme? ¿O cómo puedo ser parte del ministerio? ¿O cómo puedo participar y cómo puede ser uno si muchas veces no me toman en cuenta? O no soy escuchado en ciertas cosas, o no soy tomado en cuenta en ciertas áreas. Amén. Y eso siempre va a ser el continuo pensamiento de nosotros. Pero en todo ministerio, hermanos, y en toda iglesia, no hay mejor, escuche, no hay, como pastores que somos y como líderes de la iglesia, no hay un más grande anhelo en nuestro corazón que todos se involucren dentro del reino de Dios. Que todos, amén, que todos hagan un esfuerzo por servir en el reino de Dios, porque para eso fuimos llamados, para servir en el reino de Dios. Amén. Para eso Dios nos llamó, para hacer luz a este mundo. Amén. Para hacer luz en medio de las tinieblas. Gloria al Señor. Pero entonces, para que yo pueda ser luz en medio de las tinieblas, tengo que involucrarme en el reino de Dios. Le decía, no, yo creo que no va a haber una iglesia, no va a haber un ministerio donde le rechacen su deseo por servir al Señor. Amén. Porque el mayor anhelo en el corazón de un ministerio es que todos sirvamos en el reino de Dios, pero trabajemos en unidad. ¿Cuántas veces yo he escuchado, hermanos, y yo he invitado a la iglesia a congregarse y les digo, congréguense? Y algunas veces lo he dicho en persona, hermano, congréguese a la iglesia, venga, nos gustaría estar con usted, nos gustaría que nos acompañara. Y muchas veces he escuchado esta frase, y es algo que es, de alguna manera se justifica el decir, pues es que yo sirvo a Dios no solamente en la iglesia, yo sirvo a Dios en mi casa, en el trabajo o donde estoy, y yo busco a Dios no solamente en la iglesia, ¿verdad? Yo he escuchado eso, hermanos, y cuando a veces he invitado a alguien a congregarse, porque ya lo he visto distanciado muchas veces, porque he visto que se congrega muy esporádicamente, y le digo, hermano, le invito a congregarse más seguido en la iglesia, ¿verdad? Entonces el hermano me dice, hermano, es que usted no lo sabe, pero yo busco a Dios en mi casa, yo busco a Dios en mi hogar, con mi familia. Yo no dudo, hermanos, que haya esa búsqueda de Dios en la iglesia, pero no se ve la unidad, ¿sí o no? Amén. Es como ahorita, hermanos, ¿cómo nos sentimos? ¿Verdad? Unos jalando por allá, otros por allá y otros por acá. Me platicaban unas hermanas, dice, en un congreso que fueron las hermanas, fueron a un congreso, y las hermanas poniéndose de acuerdo para ir al congreso, y pues al final de cuentas algunas se pusieron de acuerdo y algunas no, pero resulta que allá se encontraron todas. Si hubiera una unidad, llegaban todas juntas, ¿sí o no? Amén. Pero cada una jala luego por su lado. ¿Qué
qué nos lleva esto, hermanos? ¿Qué nos lleva esto? A no trabajar en unidad, no trabajar en equipo. Y si no trabajamos en equipo, no va a funcionar, no vamos a hacer nada. Jesús dijo que sean perfectos en unidad. Amén. ¿Qué dijo Jesús? ¿Lo quiere leer una vez más? Verso 23. Dice: yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y la única manera en que nosotros vamos a ser perfectos en unidad es, amén, que nosotros estemos conectados con Dios, con el Padre, con su Hijo, con Jesús y con la iglesia. Amén. Amén. Que seamos uno, dice. Él lo dijo así. Yo no lo estoy diciendo. Son las palabras de Jesús. Que ellos sean uno, como nosotros somos uno. Amén. Entonces, Jesús hablando de esto, la importancia de la perfección en la unidad, hermanos, yo en estos días les decía, no sé si es mi percepción, no sé si es mi idea o no sé si es mi pensamiento, pero yo en mi opinión, ¿verdad? Si ustedes me dicen, ¿cuál es su opinión, pastor? En mi opinión, no estamos trabajando en unidad. Cada quien está haciendo lo suyo por su cuenta. Amén. No estamos trabajando en un mismo sentir como Jesús lo quisiera que nosotros trabajáramos en un mismo sentir. No lo estamos haciendo. Amén. Veamos un ejemplo de cuando se trabaja en unidad. Un ejemplo de cuando hay una unidad en la iglesia la vamos a encontrar en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Y el verso 46. ¿Sí? ¿Sí lo tenemos? Dice: y perseverando unánimes. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este es un ejemplo de cuando se trabaja en unidad. Amén. La iglesia del libro de los Hechos aprendió a trabajar en unidad. Había diferencias, por supuesto. Juan no estaba de acuerdo con Pedro. Pedro no estaba de acuerdo con Santiago. Amén. Y así no había, pero eso no impedía que la iglesia no trabajara en unidad. De hecho, se hicieron concilios. ¿Para qué? Para poner en orden las cosas que no, en cierta manera, habían desacuerdos. Y se siguió trabajando y se siguió perseverando en unidad. Cuando venían las diferencias entre ellos en la iglesia, ¿no? Siempre se hacía un llamado, ¿a verdad?, para que ellos pudiesen seguir trabajando en unidad. Pero lo más importante que ellos cuidaron es perseverar en unidad, como uno solo, como una sola iglesia. Muchos miembros, una sola iglesia. Amén. Miles y miles de personas,
una sola iglesia. Gloria al Señor. Y así dice, pues, este es un ejemplo de perfecta unidad, lo que Jesús dijo, que sean perfectos en unidad. Y no hay mayor ejemplo en esto. Perseverando, unánimes. Gloria al Señor. Diga conmigo, perseverando. Unánimes. ¿Dónde? ¿Dónde? Esto contradice lo que muchas personas piensan. Muchas personas dicen, hermanos, usted me va a ver en la iglesia cada 8 días o cada 15 días o cada mes. Pero eso no quiere decir que no soy espiritual. Eso no quiere decir que yo estoy lejos del Señor, ¿verdad? Mucha gente piensa eso. Yo puedo venir si quiere una vez al mes, pero yo tengo mi comunión con Dios directamente. Yo tengo mi espiritualidad con Dios. No hay ninguna duda que eso puede ser cierto. Pero ahí no se refleja la unidad de la iglesia. Amén. Porque cuando como iglesia nos preocupa, ¿verdad?, ¿cómo está la iglesia? Yo no me descuido de la iglesia. Cuando como iglesia nos preocupa cómo están los hermanos, yo no me descuido de la iglesia. Y esto es lo que sucedía en la iglesia del libro de los Hechos. Dice que había una unidad en ellos y que se encontraban cada día en el templo. Ya conmigo, cada día en el templo. A veces nosotros, hermanos, nos quejamos o de alguna manera nos inconformamos porque tenemos 2 días de reunión a la semana. Y dice, hermano, ¿cómo voy a reunirme 2 días a la semana? La iglesia se reunía todos los días en el templo. Amén. Todos los días en el templo se reunían. Y además dice, compartían el pan en las casas y comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. O sea, no solo se reunían en la congregación, sino que también compartían sus alimentos en las casas. O sea, no había quien dijera, mañana te invito a comer a mi casa, y el otro le decía, yo te invito pasado mañana, y mira, todos, o nos vamos a ver 5 familias en una casa para compartir el pan. Y así cambió la iglesia. Y uno podía preguntar, ¿y cuándo tenían tiempo ellos para trabajar? ¿O cómo le hacían? ¿Quién los sostenía? Amén. Lo que pasa es de que había un profundo amor por las cosas de Dios, que daban prioridad a eso más que a su trabajo. No es que descuidaban su trabajo, sino que le daban prioridad a eso más que a sus propios trabajos o sus propios quehaceres personales. Tiene que volver en nosotros ese amor por las cosas de Dios para darle esa prioridad. Amén. A las cosas de Dios. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo de unidad, de una iglesia que trabaje o que busca la unidad o que se esfuerza en la unidad. Y bueno, termina en el verso 47, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Aleluya. ¿Qué sucedía, hermanos? Que dentro de ese testimonio, dentro de esa forma de vida, si lo pudiéramos nosotros poner así, esa forma de vida, esa forma de ser, amén, de que como la iglesia trabajaban unidos, tenían un mismo sentir en lo que hacían, amén, y no manifestaban su inconformidad,
de una manera que afectara a la iglesia, porque ese es un punto importante. ¿Cómo manifiesto cuando estoy inconforme dentro de la iglesia? Porque es válido, hermanos, manifestar una inconformidad. Algo no me parece del ministerio, algo no me parece en la iglesia. Mi esposa muchas veces me ha dicho que muchas cosas no le parecen y me dicen: te lo digo a ti, porque no lo quiero decir yo abiertamente en la iglesia, yo te lo digo a ti, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manifiesto mi inconformidad en la iglesia? Porque hasta eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado cuando estamos inconformes por algo. Puedes no estar inconforme, puedes estar inconforme por algo que se está haciendo en la iglesia, pero el punto es cómo lo manifiestas. Si lo manifiestas de una manera que afecta a la iglesia, ¿por qué? Porque mucha gente manifiesta su inconformidad diciéndole al hermano, a la hermana, a los hijos, ¿verdad? A los padres: mira, yo no estoy de acuerdo, no me parece que la iglesia esté así, no me parece esto. A los hijos, a los padres, al hermano o al recién llegado a la iglesia. Y muchas veces se hace esa acción. Y eso, lejos de unir a la iglesia, pues más nos desune como iglesia. Entonces, ¿cómo manifiesto mi inconformidad dentro de la iglesia? ¿O cómo lo puedo hacer? Claramente, hermanos, está que cuando nosotros estamos desacuerdo en algo, lo primero que tenemos que hacer es ir con el líder. Amén. Hay líderes de grupos de alabanza, hay líderes de niños, líderes de jóvenes, o al líder o al pastor general. ¿Por qué, hermanos? Porque es la forma en que yo puedo manifestar mi inconformidad o decir lo que no me parece. Pero cuando lo empiezo a hacer en la iglesia, con los hermanos, mire, lastimosamente, hermanos, hemos tomado esa actitud dentro de la iglesia de manifestar lo que estamos inconformes y decírselo a nuestro esposo, decírselo a la esposa, y eso daña. Pero no se imagina cómo daña en la relación, no solamente la relación en el ministerio, sino hasta en la relación entre ellos. Amén. Y por eso es muy importante, hermanos, que cuando nosotros tengamos alguna situación de estas, tengamos que acercarnos a la persona correcta, a la persona indicada, gloria al Señor, para no lastimar al pueblo de Dios. Gloria al Señor. Porque así nos le enseña la palabra de Dios. Ay de aquel que sirva de tropiezo a uno de estos pequeños. Más le valiera a ese hombre ponerse en el cuello una piedra de molino y echarse en el profundo del mar. Amén. Lo dijo el maestro, lo dijo Jesús. Más le vale que no lo haga. Gloria al Señor. Porque la vida de un hijo de Dios o alguien que se ha convertido al Señor no tiene el precio de este mundo, tiene el precio más caro del mundo, que es la sangre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros nos permitimos hablar y decir lo que nos inconforma, hablar y decir lo que no nos conviene, lo que no nos gusta, lo que estamos haciendo es infectando dentro de la iglesia, dentro del ministerio. Y eso desune al pueblo de Dios. Y eso desune a la iglesia. Y muchas veces eso, hermanos, es la razón
de que por qué muchos no se quieren congregar. Es la razón de por qué muchos ya no sienten esa unidad dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, para que alcancemos la perfecta unidad que Jesús le oró al Padre en la iglesia, tenemos que ser sencillos de corazón, mansos y sencillos y humildes de corazón. Eso es lo que eso es lo que la iglesia hacía. Dice que partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando en nosotros hay humildad, hay sencillez. El apóstol Pablo lo dice. El apóstol Pablo lo dice en su carta a los Filipenses en el capítulo 2, ¿verdad? Cuando él dice que tomemos en estima que Jesús, ¿verdad?, teniendo un lugar tan especial, él no quiso tomar ese lugar, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo, haciéndose humilde, ¿verdad?, hasta la muerte y muerte de cruz. Y el apóstol Pablo nos pone eso como ejemplo, la sencillez, la humildad de nuestro corazón para servir a Dios es lo que nos va a ayudar, amén, para mantener esa perfecta unidad. Porque cuando permitimos que el orgullo, que la altivez sobresalga en nosotros, pregúntele a cualquier organización, hermanos, cuál es el problema que ellos enfrentan para dentro de la unidad en su organización. Es el orgullo y es el altivez. Cuando la gente dice, es que yo sé más, es que yo sé esto, es que yo lo otro, amén, ese orgullo no permite que un grupo se mantenga unido, amén. Y lo que el apóstol Pablo en ese capítulo 2 de Filipenses nos dice es que si Jesús, siendo un hombre tan importante para Dios, y él tomando un lugar tan importante, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo, haciéndose humilde, sencillo, ¿verdad? Dice, así ustedes, dice el apóstol Pablo, así ustedes, ninguno diga que es más que su hermano, ninguno diga que es mejor que su hermano, sino cada uno de ustedes considérese menos que él. Gloria al Señor. Esa humildad es la que en ese nivel de humildad es lo que Pablo nos enseña, y es la razón por la que la iglesia tuvo éxito para crecer en los tiempos del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. La sencillez, la humildad que había en ellos es lo que los mantuvo unidos. Es lo que no faltó uno que otro por ahí, ¿verdad? No faltó alguien que quisiera hacer algo, porque siempre hay alguien que quiere sobresalir. Pero la mayoría de la iglesia entendió que tenían que caminar en perfecta unidad. Amén. Entonces la oración de nuestro maestro fue esa, hermanos. La oración de Jesús, si nosotros profundizamos en esa oración y nosotros, si nosotros tuviéramos al maestro aquí cara a cara, y de alguna manera yo quiero que lo vea de esa manera, que el maestro, su anhelo, su deseo es que nosotros caminemos como iglesia en perfecta unidad. Amén. Ese es su anhelo, ese es su deseo. Y yo no sé si usted, mi hermano, usted, mi hermana, quiere escuchar las palabras de Jesús, pero las palabras de Jesús aún siguen resonando hasta ahora para decirnos: caminen, sean uno, caminen en perfecta unidad, caminen juntos, trabajen juntos, esfuércense por permanecer unidos, esfuércense por servir en unidad. Sí se puede hacerlo.
más cuando tenemos a Dios de nuestro lado, más cuando permitimos que Dios trabaje en nuestro corazón, que Dios quite toda altivez, todo orgullo de nuestro corazón. Cuando nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios en nosotros, que Él nos mueva, que Él quite todo orgullo, amén. Y que nosotros seamos sensibles a la voz de Dios. Y cuando venga cuando venga el espíritu del maligno y nos ponga unas palabras así como: mira, tú no encajas en esta iglesia, mira, a ti no te hacen caso, mira, no te toman en cuenta en esto, mira, nadie te saluda, o nadie esto, nadie lo otro. Sabes, cuando el enemigo quiere sembrar eso en tu corazón, hay algo en tu corazón, hay ese espíritu de Dios que rechaza todas esas palabras, todos esos pensamientos del enemigo, porque sabes que tú eres una persona que está viviendo en humildad delante de Dios. Gloria al Señor. Y ese espíritu de Dios te mueve, aleluya, a seguir adelante. Gloria al Señor. Pero, hermanos, creo, y les decía, es mi sentir en estos días, es mi sentir. El Señor me ha puesto en estos días el sentir de que no estamos trabajando en unidad y que tenemos que esforzarnos para hacerlo. Gloria al Señor. Tenemos que esforzarnos para trabajar en unidad. Yo sé que muchos no vinieron el día de hoy, y que muchos que hoy en día, ¿verdad?, hay a la distancia. Ahora sí que nos quedó el lema de a la distancia, tomando nuestra distancia. Nos quedó lo del COVID, de no acercarnos, no unirnos. Pero ahora es cuando más tenemos que unirnos si queremos salir adelante, hermanos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta hora, y yo le invito que hagamos una oración, así como Jesús levantó su rostro al cielo. Hizo esta oración por sus discípulos y por nosotros. Vamos a levantar nuestros ojos al cielo y pedirle al Padre, al Creador, que nos ayude a trabajar en unidad, que quite todo orgullo de nuestro corazón, quite toda altivez de nuestro corazón, que quite toda arrogancia de nosotros. A veces no nos damos cuenta, pero ha entrado un espíritu, una raíz de amargura en nosotros, en nuestro corazón. A veces nos cegamos y no podemos ver qué tanto rechazamos las cosas. Yo quiero decirle, hermano, seamos sencillos. Vamos a orarle a Dios y decirle: Señor, Padre, ayúdanos a trabajar en unidad. Enséñanos a trabajar en unidad. Cierra tus ojos. Padre eterno, en esta noche, Señor, una vez más volteamos nuestra mirada hacia ti, Padre eterno. Yo sé, Señor, que te hemos fallado, te hemos faltado en esta área. Que te hemos fallado en esta área de la unidad como iglesia.
Yo sé que te hemos fallado, Señor. Pero Padre, en esta noche, Señor, así como nuestro amado Yeshua te clamó, te oró, te pidió, así nosotros hoy levantamos, Señor, nuestra mirada al cielo y te clamamos: enséñanos a trabajar en unidad. Enséñanos a servirte. Enséñanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a servirte. Ayúdanos a ser sencillos, a ser humildes. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Quitar todo orgullo de nuestro corazón, toda altivez en nosotros, toda vanagloria. No permitas, Padre, no permitas que haya ese espíritu de egoísmo, ese espíritu de vanagloria, de altivez, de orgullo. No permitas, Señor. No lo permitas, Padre. Sino ayúdanos, Señor, a ser humildes, a ser sencillos. Ayúdanos, Padre. Pon ese espíritu de mansedumbre de nosotros. Pon ese espíritu de humildad de nosotros, Señor. Que la gente pueda ver en nosotros ese ejemplo de unidad. Que la gente pueda ver en tu iglesia ese ejemplo de fraternidad, de hermandad, de unidad como iglesia. Oh Padre celestial, que el mundo vea que tu pueblo es un pueblo unido. Que el mundo pueda dar testimonio. Que tu pueblo pueda hablar, pueda dar a conocer, pueda mostrar al mundo lo que tú has hecho en nosotros. Que podamos ser esa luz, Señor, en el mundo. Que podamos ser esa luz en las tinieblas. Oh Padre celestial, te lo pedimos en esta noche. Pon ese espíritu en nosotros de humildad, de sencillez, de mansedumbre, Padre celestial, para alcanzar esa unidad en tu pueblo, en tu iglesia. Aleluya. Enséñanos, Señor, cómo hacerlo. Enséñanos cómo trabajar unidos. Enséñanos, Padre, cómo hacerlo como una sola iglesia. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Sí, Padre celestial. Sí, Señor. Sí, Padre mío. Te amamos, oh Dios. Te alabamos, oh Dios.